Las gigantescas naves aparecieron en el borde del sistema solar de la Tierra como nubes oscuras que ocultaban las estrellas. 500 naves de guerra de 12 especies alienígenas diferentes se movían en formación perfecta hacia el pequeño planeta azul que los humanos llamaban hogar. Cada una de sus naves era más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Sus cascos negros relucían con escudos de energía que podían detener la explosión de una estrella. El embajador Zeta-Track estaba en el puente de mando de la nave líder. Con los antebrazos cruzados a la espalda, observaba cómo la Tierra se hacía más grande en la pantalla principal. Su especie, los Kitmari, había formado parte del Consejo Galáctico durante más de 2000 años. Eran seres altos y delgados, de piel gris y grandes ojos negros que lo veían todo. Zeta-Track había entregado ultimátums a docenas de mundos. La mayoría se rendía de inmediato al ver la flota del Consejo. Los más inteligentes, al menos. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la estación orbital humana, informó su oficial de comunicaciones, un borviano de 6 ojos y gruesa piel azul. Comuníquelos, dijo Zeta-Track. Su voz era serena y fría, como el viento de invierno. La pantalla parpadeó y mostró a una mujer humana con un uniforme azul oscuro. Tenía el pelo corto y canoso y unos agudos ojos verdes que parecían atravesarlo. Su rostro no mostraba miedo, ni sorpresa, absolutamente nada. Era la almirante Sarah Chen, la representante humana para asuntos alienígenas. Embajador Zeta-Track, dijo ella con una leve inclinación de cabeza. Bienvenido al sistema solar de la Tierra. Aunque debo decir que 500 naves me parece excesivo para una visita diplomática. Varios de los oficiales de Zeta-Track emitieron sonidos de enfado ante el tono casual de la humana. Ninguna especie se había dirigido jamás a un embajador del Consejo con tal falta de respeto. Zeta-Track levantó una de sus 4 manos para silenciarlos. Almirante Chen, replicó, esta no es una visita diplomática. Es un ultimátum oficial del Consejo Galáctico. Usted y su especie han violado numerosas leyes galácticas. El tiempo de la diplomacia ha terminado. Chen se reclinó en su silla y sonrió ligeramente. No era una sonrisa cálida. Ya veo. Bueno, entonces, ¿por qué no sube a bordo de nuestra estación y entrega este ultimátum como es debido? A menos que el poderoso Consejo Galáctico le tema a unos cuantos humanos. Más sonidos de enojo de la tripulación del puente. Los ojos negros de Zeta-Track se entrecerraron. Aquella humana era o muy valiente o muy estúpida. Quizás ambas cosas. Muy bien, dijo. Abordaré su estación en 1 hora. Esté preparada para recibir el juicio final del Consejo. La transmisión terminó. Zeta-Track se giró hacia su oficial táctico, un Sarian reptiliano con escamas que cambiaban de color con sus emociones. En ese momento, sus escamas eran de un rojo intenso por la ira. Comandante Vex, prepare un destacamento de seguridad. Armadura de combate completa y armas, señor, siseó Vex. ¿No sería más sencillo destruir su estación y acabar con esto? Zeta-Track lo consideró. El Consejo Galáctico tenía reglas sobre estas cosas. Siempre ofrecían primero la rendición. Era más civilizado. No, seguiremos el protocolo. Pero mantengan todas las armas apuntando a su estación. Si los humanos intentan alguna estupidez, destruyanlos de inmediato. 1 hora después, Zeta-Track se materializó en la estación orbital humana con 20 soldados del Consejo fuertemente armados. La sala de transporte era pequeña y estrecha en comparación con las naves del Consejo. Todo parecía primitivo y tosco, como si hubiera sido construido a mano en lugar de con sistemas de fabricación adecuados. La almirante Chen los esperaba con solo 2 soldados humanos como guardias. Vestían sencillos uniformes grises y portaban armas que parecían tubos de metal con gatillos, primitivas armas cinéticas que disparaban pequeñas balas de metal. El escudo personal de Zeta-Track podría detener 1000 de esas balas sin siquiera calentarse. Embajador, dijo Chen con otra de esas sonrisas frías, justo a tiempo. Por favor, sígame a la sala de conferencias. Caminaron por pasillos estrechos revestidos de paredes metálicas. Todo era funcional y básico. Sin arte, sin decoración, solo metal desnudo y luces crudas.
Le recordó a Zeta-Track las naves militares, no las estaciones civiles. Extraño para una especie que decía ser de comerciantes y exploradores pacíficos. La sala de conferencias era igual de simple. Una mesa de metal con sillas a su alrededor. Sin ventanas, sin pantallas que mostraran la majestuosidad del espacio. Solo 4 paredes y luces brillantes en el techo. Chen se sentó en un extremo de la mesa e indicó a Zeta-Track que se sentara en el otro. Bien, dijo, juntando las manos sobre la mesa. Escuchemos ese ultimátum. Zeta-Track activó un pequeño dispositivo que proyectó una pantalla holográfica sobre la mesa. Mostraba mapas estelares, documentos legales e imágenes de colonias humanas. Su voz adoptó el tono formal que usaba para todos los asuntos oficiales. Por la autoridad del Consejo Galáctico, en representación de 847 mundos civilizados, la humanidad es acusada de los siguientes crímenes contra la ley galáctica. La pantalla mostró imágenes de asentamientos humanos en mundos que habían sido designados como protegidos. Primero, terraformación no autorizada de 17 mundos designados como reservas naturales. Han alterado sus atmósferas e introducido especies no nativas en sus superficies. Chen asintió levemente, pero no dijo nada. Segundo, expansión agresiva más allá de su territorio designado. A la humanidad se le concedieron 47 sistemas para colonizar. Ahora ocupan 63 sistemas y no muestran signos de detenerse. Aparecieron más imágenes que mostraban naves humanas en espacio que se suponía era territorio neutral. Tercero, y el más grave, la elevación no autorizada de especies primitivas. Han proporcionado tecnología avanzada y mejoras de inteligencia a al menos 6 especies diferentes sin la aprobación del Consejo. Esto está estrictamente prohibido por la ley galáctica. La pantalla mostró imágenes del antes y el después de las especies elevadas. Criaturas parecidas a osos que ahora caminaban erguidas y usaban herramientas, seres similares a aves que habían desarrollado el vuelo espacial, criaturas reptilianas que habían construido sus propias ciudades. Estos crímenes no pueden ser ignorados, continuó Zeta-Track. El Consejo Galáctico mantiene la paz a través del orden. Su especie amenaza ese orden con su comportamiento imprudente y su naturaleza agresiva. Chen escuchó todo sin cambiar de expresión. Cuando la presentación terminó, habló por primera vez. Entonces, ¿qué es exactamente lo que exigen? Zeta-Track volvió a tocar su dispositivo. Un nuevo documento apareció en el aire entre ellos. Rendición total e incondicional. Todas las fuerzas militares humanas serán disueltas. Todas las colonias humanas serán puestas bajo la supervisión del Consejo. Todas las especies elevadas serán devueltas a sus estados primitivos o reubicadas en mundos del Consejo. La propia Tierra será gobernada por un administrador del Consejo. Hizo una pausa para que las palabras calaran. Tienen 72 horas estándar para aceptar estos términos. Si se niegan, la flota del Consejo tomará medidas para hacer cumplir la ley galáctica. Esto no es una negociación. Es una oferta final. El silencio llenó la sala. Zeta-Track esperaba que Chen protestara, que suplicara más tiempo, que pidiera mejores condiciones. En cambio, ella simplemente se quedó sentada con esa misma leve sonrisa en su rostro. Finalmente, habló. «Sabe, embajador, he estado esperando esta reunión durante mucho tiempo». ¿Esperándola? Zeta-Track estaba confundido. Está a punto de perder todo lo que su especie ha construido. Su independencia, sus colonias, quizás sus vidas. ¿Cómo puede esperar algo así? Chen se levantó lentamente y caminó hacia una de las paredes de metal. Presionó su mano contra ella y un panel oculto se deslizó, revelando una pequeña ventana que daba al espacio. A través de ella, podían ver la imponente flota del Consejo extendiéndose alrededor de la Tierra como una red. Naves impresionantes, dijo sin darse la vuelta. Su tecnología es ciertamente avanzada. Escudos que pueden detener cualquier cosa. Armas que pueden fracturar planetas. Viajes más rápidos que la luz que hacen que el universo parezca pequeño. Se volvió para mirarlo. Y Zeta-Track vio algo en sus ojos que lo incomodó. No era miedo. No era desesperación. Era algo completamente diferente. Dígame, embajador,
¿Qué sabe sobre la historia humana? Lo suficiente, respondió Zeta-Track. Su especie solo lleva 200 años viajando por el espacio. Antes de eso, estaban confinados a un solo mundo, librando guerras primitivas con explosivos químicos y armas de metal. Correcto, asintió Chen. Solo 200 años en el espacio. Un tiempo muy corto comparado con especies como la suya. Pero esas guerras primitivas que menciona, las hemos estado librando durante más de 10.000 años. Volvió a la mesa, pero no se sentó. ¿Sabe lo que aprendimos en todos esos siglos de guerra, embajador? Aprendimos que la mejor forma de ganar una pelea es asegurarse de que tu enemigo no la vea venir. Aprendimos que las armas más fuertes a menudo son las más simples. Y aprendimos que a veces la mejor defensa es dejar que tu enemigo crea que ya ha ganado. Zeta-Track sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo andaba mal aquí. La humana estaba demasiado tranquila, demasiado segura de sí misma. Ninguna especie se había dirigido así al consejo. ¿Está rechazando nuestro ultimátum?, preguntó. La sonrisa de Chen se ensanchó, y por primera vez, llegó a sus ojos. Pero no era una expresión cálida. Era la sonrisa de un depredador que acababa de avistar a su presa. No le daré una respuesta ahora mismo, dijo. Nos dieron 72 horas, y vamos a usar cada minuto de ellas. Le sugiero que use ese tiempo para reconsiderar su posición. ¿Reconsiderar? Zeta-Track se puso de pie, sus antebrazos extendiéndose en un gesto de autoridad. Somos el Consejo Galáctico. Comandamos 847 mundos. Nuestra flota podría convertir su planeta en polvo en minutos. ¿Qué podríamos necesitar reconsiderar? Chen rodeó la mesa hasta quedar directamente frente a él. A pesar de ser mucho más pequeña que el alto alienígena, de alguna manera parecía imponerse sobre él. Podrían reconsiderar si de verdad quieren descubrir de lo que son capaces los humanos cuando alguien amenaza nuestro hogar. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. El oficial táctico de Zeta-Track movió la mano hacia su arma, pero Chen lo ignoró por completo. Sus ojos verdes estaban fijos en los ojos negros de Zeta-Track. Verá, embajador, ha cometido un error fundamental en sus cálculos. Creen que les tenemos miedo porque somos jóvenes y pequeños, pero han olvidado algo importante. ¿Y qué es eso? Cada especie que han conquistado en el pasado era pacífica hasta que ustedes llegaron. No tenían experiencia con la guerra real, la violencia real, la muerte real. Pero nosotros sí. Nunca hemos sido pacíficos. Nunca hemos sido dóciles. Y nos hemos estado preparando para este día desde el momento en que supimos del Consejo Galáctico. Zeta-Track sintió otro escalofrío. ¿Preparándose cómo? La sonrisa de Chen se convirtió en algo que habría enorgullecido a un tiburón. ¿No le gustaría saberlo? Caminó hacia la puerta de la sala de conferencias y la abrió. Sus 72 horas comienzan ahora, embajador. Tendré mi respuesta lista cuando se acabe el tiempo. Hasta entonces, usted y su flota son bienvenidos a esperar justo donde están. Zeta-Track y sus guardias salieron de la sala. Sus armas y armaduras de repente se sentían menos protectoras que antes. Mientras regresaban a la sala de transporte, el embajador se encontró pensando en las palabras de la humana. ¿Qué había querido decir con preparándose? ¿Qué podría una especie primitiva como la humanidad hacer contra el poder del Consejo Galáctico? En cuanto se materializaron de nuevo en su nave, Zeta-Track ordenó un escaneo completo de la estación humana y de todo el espacio cercano. Los resultados mostraron exactamente lo que esperaba. Unas pocas plataformas de defensa pequeñas, algunas naves de patrulla y la estación misma. Nada que pudiera amenazar ni siquiera a una nave del Consejo, y mucho menos a 500. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos detectando un aumento en la actividad de transmisiones desde la estación humana y su planeta. ¿Qué tipo de transmisiones? Desconocido. Están usando algún tipo de encriptación que no hemos visto antes. Muy sofisticada para una especie tan primitiva. Zeta-Track miró la imagen de la Tierra en su pantalla principal. El pequeño mundo azul parecía tan pacífico, tan inofensivo. Pero las palabras del almirante Chen resonaban en su mente. La confianza en su voz, la frialdad en sus ojos,
esa sonrisa depredadora. Continúen monitoreando todas las comunicaciones humanas, ordenó. Y dupliquen nuestros barridos de sensores. Quiero saber de cada nave, cada satélite, cada trozo de escombro en este sistema. Mientras su tripulación se apresuraba a cumplir sus órdenes, Zeta-Track se preguntó si quizás el Consejo había subestimado a la humanidad. Pero no, eso era imposible. Tenían los números, la tecnología, la experiencia. ¿Qué podría hacer una pequeña especie contra el poder combinado de 847 mundos? Tendría su respuesta en 72 horas. Pero, de alguna manera, ya no estaba seguro de querer saber cuál sería. En las profundidades de la superficie de la Tierra, en búnkeres que habían sido construidos y ocultados durante décadas, antiguas máquinas cobraron vida. Señales pulsaron hacia el espacio, viajando más rápido que la luz a cada rincón del territorio humano. Viejos acuerdos fueron activados. Gigantes dormidos comenzaron a despertar. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, seres que habían estado esperando pacientemente durante 50 años finalmente recibieron el mensaje que anhelaban. El Consejo había hecho su movimiento. Ahora era el turno de la humanidad. La flota del Consejo se desplegó alrededor del sistema solar de la Tierra como una vasta red de muerte. Cada nave tomó su posición asignada con una precisión militar perfeccionada durante miles de años. La formación estaba diseñada para evitar cualquier escape y para demostrar una fuerza abrumadora a cualquiera que observara desde el planeta. Zeta-Track permanecía en su centro de mando, rodeado de pantallas holográficas que mostraban cada aspecto del sistema humano. Puntos rojos marcaban asentamientos humanos, estaciones espaciales y naves de patrulla. Todos ellos eran patéticamente pequeños en comparación con la flota del Consejo. La nave humana más grande que podía ver era apenas del tamaño de una fragata de escolta del Consejo. Informe de estado, ordenó. El comandante Vex, su oficial táctico, señaló la pantalla principal. Todas las naves están en posición, señor. Tenemos cobertura completa del sistema. Ninguna nave humana puede salir sin nuestro permiso. Nuestros sensores muestran capacidades defensivas mínimas. ¿Qué hay de su respuesta militar?, preguntó Zeta-Track. Seguramente deben estar movilizando algo. Eso es lo extraño, señor, respondió el teniente Gore, el oficial de inteligencia. Estamos viendo casi ninguna actividad militar. Algunas naves de patrulla se han movido a diferentes posiciones, pero nada que parezca una preparación para la batalla. Ni evacuación de civiles, ni transmisiones de emergencia, ni pánico. Zeta-Track frunció el ceño. Este no era el comportamiento normal de una especie que se enfrenta a la extinción. En su experiencia, la mayoría de los mundos se rendían de inmediato o lanzaban todo lo que tenían en una desesperada última resistencia. Pero los humanos no parecían estar haciendo ninguna de las dos cosas. Quizás simplemente están en shock, sugirió el comandante Vex. Cuando las especies primitivas ven nuestro verdadero poder por primera vez, a veces quedan paralizadas por el miedo. Tal vez, murmuró Zeta-Track, pero no estaba convencido. Recordaba la fría confianza en los ojos de la almirante Chen. Esa no era la mirada de alguien paralizado por el miedo. En el puente de otra nave del Consejo, el almirante de flota Corvás estudiaba los mismos datos con creciente satisfacción. El anciano Boran había comandado flotas del Consejo durante más de 3 siglos. Su especie parecía cristales andantes, sus cuerpos hechos de un mineral viviente que reflejaba la luz en hermosos patrones. Cuando Corvás estaba complacido, su cuerpo brillaba con una suave luz azul. Posicionamiento excelente, dijo a su personal. Los humanos están completamente rodeados. Incluso si tuvieran una flota escondida en alguna parte, no podrían llegar a la Tierra a tiempo para marcar la diferencia. Señor, informó su operador de sensores, estamos detectando algunas lecturas de energía inusuales desde la superficie del planeta. ¿Qué tipo de energía? Desconocida, señor. Es muy débil, proviene de múltiples ubicaciones subterráneas. Podría ser actividad industrial o quizás algún tipo de red defensiva primitiva. El cuerpo cristalino de Corvás parpadeó con diversión. Que enciendan las armas que tengan.
Nuestros escudos pueden resistir la potencia de fuego combinada de una docena de flotas civilizadas. ¿Qué daño podrían hacer las primitivas armas humanas? Mientras tanto, en las profundidades de la nave de inteligencia del Consejo, los analistas trabajaban frenéticamente para descifrar las transmisiones humanas que habían inundado el espacio desde que se entregó el ultimátum. La nave estaba tripulada enteramente por Menturi, una especie que parecía medusas flotantes con enormes cerebros visibles a través de sus cuerpos transparentes. El analista jefe Quintel pulsaba de frustración mientras otra encriptación resultaba imposible de romper. Los Menturi eran la especie más inteligente de la galaxia, capaces de resolver problemas matemáticos que a otras especies les llevaría años siquiera comprender. Pero estos códigos humanos no se parecían a nada que hubieran encontrado antes. Esto no tiene sentido, transmitió Quintel a sus colegas a través del enlace telepático que todos los Menturi compartían. La encriptación es increíblemente sofisticada, mucho más allá de lo que una especie de su nivel tecnológico debería ser capaz de crear. Quizás tuvieron ayuda, sugirió otro analista. Tal vez una de las especies elevadas contribuyó a su tecnología de comunicaciones. No, replicó Quintel. Los principios matemáticos son definitivamente de origen humano, pero están usando conceptos que nuestros propios matemáticos descubrieron hace solo 50 años. ¿Cómo pudo una especie primitiva desarrollar una criptografía tan avanzada? A medida que pasaban las horas, comenzó a surgir más información inquietante. Sensores de largo alcance detectaron actividad inusual en el espacio humano, mucho más allá del sistema solar de la Tierra. Las naves se movían, pero no en patrones que tuvieran sentido ni para una evacuación ni para una movilización militar. Señor, informó el oficial de comunicaciones en la nave de Z-Track. Estamos recibiendo solicitudes diplomáticas de varias especies neutrales. Preguntan por nuestras intenciones con respecto a las rutas comerciales humanas. ¿Rutas comerciales? Z-Track estaba perplejo. ¿Qué importa el comercio cuando estamos a punto de destruir su civilización? Ese es el punto, señor. Según estas solicitudes, la humanidad tiene extensos acuerdos comerciales con más de 200 mundos neutrales. Si interrumpimos sus envíos, podría afectar las economías de múltiples sectores. Esto era inesperado. Los informes de inteligencia del Consejo habían retratado a la humanidad como un jugador menor en el comercio galáctico. ¿Cómo lograron establecer redes comerciales tan extensas en solo 200 años? Consíganme un informe detallado sobre la actividad económica humana, ordenó Z-Track. Quiero saber exactamente cuán profunda es su influencia. Mientras la flota del Consejo esperaba y observaba, la almirante Chen se encontraba en el centro de mando de la plataforma de defensa orbital de la Tierra. A diferencia de la estrecha sala de conferencias donde se había reunido con Z-Track, esta cámara era vasta y estaba llena de tecnología avanzada que el Consejo nunca había visto. Pantallas holográficas mostraban las posiciones de cada nave del Consejo junto con especificaciones técnicas detalladas que deberían haber sido información clasificada. Otras pantallas mostraban mapas estelares con millones de puntos de datos, rutas comerciales que abarcaban la mitad de la galaxia y redes de comunicación que se extendían más allá de lo que cualquier nave humana había viajado oficialmente. Informe de estado, dijo Chen a su personal. Todos los activos profundos están en posición y listos para su activación, informó el coronel Martínez, su jefe de inteligencia. Tenemos confirmación de los sectores 7 al 43. Los paquetes que entregamos en los últimos 20 años están todos operativos. ¿Y nuestros amigos?, preguntó Chen. Los Ursine informan que están listos para el despliegue inmediato. Los Saben tienen sus redes de exploración activadas en 12 sectores. Los reptilianos han completado sus modificaciones a los sistemas de puntería que les proporcionamos. Chen asintió con satisfacción. El Consejo pensaba que las especies elevadas eran aliados primitivos, apenas por encima de sus estados animales originales. No tenían idea de en qué se habían convertido realmente esas especies después de décadas de guía y transferencia de tecnología humana. ¿Y nuestros proyectos especiales? El proyecto Caballo de Troya está listo para su activación bajo su mando. Todas las naves de carga están en posición. El proyecto Espejo muestra verde en todos los parámetros.
El proyecto Prometeo está a la espera de la autorización final. Chen sonrió esa misma sonrisa fría que le había mostrado a Zeta-Track. El consejo creía que estaba tratando con una especie joven e inexperta que había tropezado en el escenario galáctico por accidente. No tenían idea de que la expansión de la humanidad en el espacio había sido cuidadosamente planeada y ejecutada con la precisión de una campaña militar. Mantengan el estado actual, ordenó. Dejemos que piensen que tienen el control un poco más. De vuelta en la nave insignia del Consejo, Zeta-Track estaba cada vez más perturbado por los informes de inteligencia que llegaban. La influencia humana en la galaxia era mucho más extensa de lo que nadie había imaginado. Tenían acuerdos comerciales con mundos que el Consejo apenas sabía que existían. Sus naves habían sido vistas en sectores que se suponía estaban deshabitados. Lo más preocupante de todo es que varias especies habían solicitado, de forma educada pero firme, que el Consejo reconsiderara sus acciones contra la humanidad. Esto no tiene sentido, dijo a su personal reunido. ¿Cómo pudo una especie que solo lleva 200 años en el espacio tener este tipo de alcance? Quizás nuestra inteligencia inicial era defectuosa, sugirió el comandante Vex. Tal vez han estado en el espacio más tiempo de lo que pensábamos. No, replicó Zeta-Track. Tenemos evidencia sólida de su primer contacto con la civilización galáctica. Definitivamente alcanzaron el vuelo espacial hace solo 2 siglos. Pero de alguna manera, en ese corto tiempo, han logrado establecer una red que a la mayoría de las especies les tomó milenios construir. El almirante de flota Corvás tenía pensamientos similares en su nave de mando. Su cuerpo cristalino parpadeaba con incertidumbre mientras revisaba los datos. Hay algo que se nos escapa, dijo a sus oficiales tácticos. Ninguna especie construye este tipo de red de influencia sin un plan. ¿Qué pretenden realmente los humanos? Señor, informó su oficial de inteligencia, hemos interceptado algunas comunicaciones fragmentarias que podrían ser relevantes. Los humanos parecen estar usando frases como el juego a largo plazo y fase 2 en sus mensajes encriptados. ¿Fase 2 de qué? Desconocido, señor. Pero definitivamente están coordinando algo a escala galáctica. A medida que comenzaba el segundo día del ultimátum, surgieron más señales preocupantes. Naves del Consejo en otros sectores informaron de encuentros inusuales con naves humanas. No ataques ni provocaciones, solo extrañas coincidencias. Naves de carga humanas aparecieron en sistemas donde las flotas del Consejo realizaban ejercicios. Naves de exploración humanas fueron descubiertas en regiones que habían sido clasificadas como espacio vacío. Los comerciantes humanos parecían estar en todas partes, siempre con explicaciones perfectamente legales para su presencia. Es como si hubieran estado mapeando toda nuestra estructura militar, se dio cuenta Zeta-Track durante una reunión con su personal superior. Cada vez que movemos una flota, de alguna manera tienen naves cerca para observarnos. ¿Pero por qué?, preguntó el comandante Vex. ¿Qué podrían ganar con esa información? La respuesta llegó de una fuente inesperada. En las profundidades de los archivos del Consejo, un anciano bibliotecario Menturi llamado Sotron hizo un descubrimiento que lo heló hasta su núcleo flotante. Mientras investigaba la historia del contacto humano, encontró registros que habían sido clasificados y olvidados durante décadas. Los archivos mostraban que el primer contacto de la humanidad con la civilización galáctica no había sido el encuentro pacífico descrito en los informes oficiales. En cambio, había sido un encuentro hostil con fuerzas del Consejo que terminó con la destrucción de una nave de exploración humana. Los supervivientes habían sido interrogados y luego liberados con sus memorias supuestamente borradas. Pero el borrado de memoria había fallado. Los humanos habían sabido del Consejo Galáctico 30 años antes del primer contacto oficial. Habían pasado esas 3 décadas preparándose. Sotron transmitió inmediatamente sus hallazgos a la flota. Pero para cuando el mensaje llegó a Zeta-Track, ya era casi demasiado tarde. Lo han estado planeando desde el principio, susurró Zeta-Track mientras leía los archivos. Cada contacto, cada acuerdo comercial, cada misión de exploración, todo era para recopilar inteligencia. Señor, gritó con urgencia su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la almirante Chen.
Dice que está lista para darnos su respuesta. Z-Track miró el temporizador de la cuenta atrás que mostraba las horas restantes del ultimátum. Aún quedaban 18 horas. ¿Por qué la humana estaba lista para responder antes de tiempo? Póngala en pantalla, ordenó. La almirante Chen apareció en la pantalla principal, pero ya no estaba en la estación orbital. El fondo mostraba lo que parecía un centro de mando militar lleno de pantallas y personal. Su sonrisa fría era más amplia que nunca. Embajador Z-Track, dijo. Espero que haya tenido tiempo de pensar en nuestra conversación. Almirante, replicó Z-Track con cuidado, todavía tiene 18 horas para considerar nuestros términos. Oh, ya los he considerado, dijo Chen. Y debo decir que son bastante generosos. Rendición total, pérdida de nuestra independencia, subyugación de nuestras especies aliadas. Muy amable de su parte ofrecernos esclavitud en lugar de la muerte inmediata. Esos son los únicos términos disponibles, dijo Z-Track. Su especie no puede seguir amenazando la estabilidad galáctica. La risa de Chen fue como hielo rompiéndose. ¿Amenazar la estabilidad? Embajador, nosotros somos la estabilidad. ¿Tiene alguna idea de lo que le sucede al comercio galáctico si elimina a la humanidad de la ecuación? El comercio se puede reconstruir. ¿De verdad? Chen tocó algo fuera de la pantalla y nuevas pantallas aparecieron sobre la cabeza de Z-Track. Mostraban datos económicos, rutas comerciales y horarios de envío que le helaron la sangre. El 47% de todo el transporte de carga en los sectores del borde exterior, dijo Chen casualmente. El 63% de la extracción de materias primas en las zonas de la frontera. El 81% de todo el comercio entre el núcleo galáctico y las regiones de expansión. Todo manejado por naves humanas o compañías afiliadas a humanos. Las pantallas mostraron más datos. Redes bancarias, sistemas de comunicación, horarios de envío, cadenas de suministro, todo conectado a la humanidad de maneras que el Consejo nunca había imaginado. ¿Quieres saber qué pasa si nos destruyen, embajador? La mitad de la galaxia deja de funcionar. La comida no se entrega. Las medicinas no llegan a los hospitales. Las materias primas no llegan a los centros de fabricación. Sectores enteros colapsan en el caos. Z-Track miró los datos con creciente horror. ¿Cómo se les había pasado esto por alto? ¿Cómo había logrado la humanidad volverse tan esencial para la civilización galáctica sin que nadie se diera cuenta? Pero esa no es la mejor parte, continuó Chen, su sonrisa volviéndose verdaderamente aterradora. La mejor parte es lo que sucede después. Verá, todos esos mundos neutrales que dependen del comercio humano no se van a quedar callados mientras ustedes destruyen sus economías. Van a querer respuestas. Van a querer compensación. Y cuando no la obtengan, no necesitó terminar la frase. Z-Track lo entendió. Destruir a la humanidad no solo eliminaría a una especie problemática. Desestabilizaría a toda la galaxia. Esto es extorsión, dijo él. No, replicó Chen. Esto es lo que llamamos una posición estratégica. Hemos pasado 200 años haciéndonos indispensables. Ahora tienen que decidir. ¿Vale su orgullo la destrucción de la civilización galáctica? La transmisión terminó, dejando a Z-Track mirando el espacio vacío mientras las alarmas sonaban en su mente. Los humanos los habían superado por completo. Cada movimiento que el Consejo había hecho, cada estrategia que habían planeado, había sido anticipada y contrarrestada antes incluso de que comenzara el juego. Señor, dijo el comandante Vex en voz baja. ¿Cuáles son sus órdenes? Z-Track miró el temporizador. Quedaban 16 horas y 37 minutos. Pero de alguna manera, sospechaba que la verdadera cuenta atrás había comenzado hacía 50 años, y que habían sido los humanos quienes la habían estado controlando todo el tiempo. Las últimas horas del ultimátum pasaban como la cuenta atrás de una bomba. En la flota del Consejo, la tensión llenaba cada nave mientras los comandantes intentaban comprender a qué se enfrentaban realmente. Los humanos habían revelado su dominio económico sobre la galaxia, pero eso era solo guerra de información. La arrogante confianza del almirante Chen sugería que algo mucho más peligroso les esperaba.
Z-Track había convocado una reunión de emergencia de todos los comandantes de la flota. La sala de conferencias holográfica a bordo de su nave insignia estaba llena de las mentes militares más grandes que el Consejo Galáctico podía ofrecer. Representantes de 12 especies diferentes, cada uno con siglos de experiencia en combate, cada uno con una expresión incierta por primera vez en sus carreras. La situación se ha complicado más de lo que anticipamos, comenzó Z-Track. Los humanos de alguna manera se han posicionado como un componente crítico de la infraestructura galáctica. Destruirlos podría causar un colapso económico en cientos de mundos. El cuerpo cristalino del almirante de flota Corvás parpadeó con una luz roja de ira. Las preocupaciones económicas no deberían dictar la estrategia militar. La autoridad del Consejo no puede ser desafiada, sin importar las consecuencias. Palabras fáciles cuando sus propios mundos no serán los que pasen hambre, murmuró el comandante Tex, un insectoide de 6 patas cuya especie dependía en gran medida de las rutas comerciales humanas para la importación de alimentos. El Consejo Galáctico ha mantenido la paz durante 3000 años, declaró la almirante Yot, su forma tentacular retorciéndose de indignación. No podemos permitir que una especie advenediza nos dicte los términos. Pero tampoco podemos ignorar la realidad, dijo el general Briggs, el especialista en combate terrestre más experimentado de la flota. Si los humanos dicen la verdad sobre su integración económica, atacarlos podría ser más perjudicial para la galaxia que permitirles continuar su expansión. Z-Track estudió los rostros alrededor de la mesa. Podía ver la duda filtrándose, exactamente como la almirante Chen había planeado. Los humanos eran expertos en guerra psicológica, usando las propias fortalezas del Consejo en su contra. Hay otro factor a considerar, dijo a regañadientes. Nuestra inteligencia sugiere que los humanos han estado recopilando información sobre nuestras capacidades militares durante décadas. Puede que sepan más sobre nuestras naves y tácticas que nosotros sobre las suyas. Imposible, se burló el comandante Vex. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. ¿Qué podrían haber aprendido que marcara la diferencia? Como si sus palabras lo hubieran invocado, una alerta urgente parpadeó en todas sus pantallas. La voz del oficial de comunicaciones resonó por los altavoces con un pánico apenas contenido. Señor, estamos recibiendo una transmisión prioritaria de la almirante Chen. Dice que el plazo ha llegado y está lista para darnos su respuesta final. Z-Track revisó su cronómetro. Aún quedaban 3 horas del ultimátum. ¿Por qué la humana los contactaba antes de tiempo otra vez? Comuníquela. La almirante Chen apareció en la pantalla principal, pero todo en ella había cambiado. El simple uniforme militar había desaparecido. Ahora llevaba lo que parecía una armadura de combate avanzada, elegante y negra con patrones de energía recorriendo su superficie. Detrás de ella, el centro de mando se había transformado en algo que pertenecería a una nave de guerra del Consejo, lleno de pantallas holográficas y tecnología avanzada. Saludos, líderes del Consejo, dijo con esa misma sonrisa fría. Pido disculpas por llamar antes, pero quería darles mi respuesta mientras todavía tienen tiempo para una retirada elegante. Aún le quedan 3 horas, dijo Z-Track, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Oh, sé exactamente cuánto tiempo me queda, replicó Chen. Pero verá, he estado pensando en nuestra conversación y me di cuenta de que nunca me presenté adecuadamente. Se puso de pie y la cámara se alejó para mostrarla por completo. La armadura que llevaba era claramente de tecnología avanzada, pero no se parecía a nada en las bases de datos del Consejo. Patrones de energía fluían por su superficie como luz viva, y sistemas de armas que deberían haber sido imposibles estaban integrados perfectamente en su diseño. Soy la almirante Sarah Chen, comandante en jefe de la Fuerza de Defensa Terrana. Pero ese no es mi único título. También soy graduada de la Academia de Guerra Imperial, donde estudié las historias militares de más de 2000 especies. Soy especialista en xenopsicología, con particular experiencia en predecir el comportamiento de sociedades militaristas. Y soy la arquitecta de lo que llamamos el juego a largo plazo. La pantalla detrás de ella cambió para mostrar mapas estelares, pero no las simples cartas a las que el Consejo estaba acostumbrado.
Eran mapas tácticos increíblemente detallados que mostraban posiciones de flotas, líneas de suministro, redes de comunicación y recursos estratégicos en toda la galaxia. Durante 50 años, desde que supimos del Consejo Galáctico, la humanidad se ha estado preparando para este momento. No solo preparándose para defendernos, sino preparándose para ganar. ¿Ganar? La voz del almirante de flota Corvás tenía una nota de incredulidad. Se enfrentan al poder combinado de 847 mundos. Su especie entera controla menos sistemas de los que algunos de nuestros Estados miembros poseen como complejos vacacionales. La sonrisa de Chen se ensanchó, y por primera vez, llegó a sus ojos. Pero no había nada cálido en ella. Era la sonrisa de un depredador que había estado jugando con su comida y finalmente estaba listo para alimentarse. Están pensando en términos de territorio y número de naves, dijo. Ese es su primer error. No necesitamos controlar territorio para controlar el campo de batalla. Solo necesitamos controlar las variables que importan. Tocó algo en su armadura, y los mapas estelares cambiaron. De repente, miles de nuevos marcadores aparecieron dispersos por el espacio del Consejo. Puntos rojos, triángulos azules, cuadrados amarillos, cada uno etiquetado con coordenadas e información táctica. Variable 1. Inteligencia. Durante 50 años, cada nave de carga humana, cada buque comercial, cada nave de exploración ha estado recopilando datos sobre sus capacidades militares. Conocemos las especificaciones exactas de cada clase de nave en su flota. Conocemos sus formaciones tácticas estándar, sus protocolos de comunicación, sus cadenas de suministro y sus tiempos de respuesta. Los marcadores en el mapa comenzaron a conectarse con líneas, mostrando una vasta red que abarcaba la galaxia. Variable 2. Posicionamiento. Esas naves de carga no solo recopilaban inteligencia. Estaban colocando activos, redes de sensores, relés de comunicación, depósitos de suministros y otras herramientas que podríamos necesitar. Más líneas aparecieron en el mapa. Esta vez mostrando lo que parecía una red de suministro militar que empequeñecía cualquier cosa que el Consejo hubiera visto. Variable 3. Aliados. Creen que nos obligaron a elevar especies primitivas, pero no las elevamos porque tuviéramos que hacerlo. Las elevamos porque elegimos socios que complementarían nuestras propias habilidades. La pantalla mostró imágenes de las especies elevadas, pero no se parecían en nada a las criaturas primitivas de los archivos del Consejo. Los Ursine llevaban armaduras motorizadas que los hacían parecer tanques andantes. Los Aven pilotaban naves espaciales que se movían como seres vivos por el espacio. Los reptilianos trabajaban con tecnología que parecía fusionarse perfectamente con sus habilidades naturales. Verán, aprendimos algo importante al estudiar su historia, continuó Chen. Cada especie que conquistaron era pacífica hasta que ustedes llegaron. No tenían experiencia con la guerra real, ni comprensión del pensamiento estratégico, ni conocimiento de cómo luchar por la supervivencia. Pero nosotros nunca hemos sido pacíficos. Hemos sido guerreros desde antes de descubrir el fuego. El comandante Vex se inclinó hacia adelante, sus escamas cambiando a un rojo intenso. ¿Nos está amenazando? ¿Amenazando? Chen se rió, y el sonido fue como cristal rompiéndose. ¿O no, comandante? No los estoy amenazando. Les estoy explicando lo que está a punto de suceder. Hizo un gesto y los mapas estelares desaparecieron, reemplazados por pantallas técnicas que mostraban naves del Consejo en tiempo real. Pero algo andaba mal con las imágenes. Las firmas de energía fluctuaban. Los sistemas de escudos mostraban patrones irregulares, y los sistemas de armas parecían ciclarse aleatoriamente. Verá, hay una variable más que nunca consideraron. Todo ese comercio que hemos estado haciendo con ustedes durante 50 años. Todas esas entregas de carga, intercambios técnicos y contratos de mantenimiento. No solo estábamos recopilando inteligencia. Estábamos haciendo modificaciones. La sangre abandonó el rostro de Z-Track al darse cuenta de lo que estaba viendo. ¿Qué le han hecho a nuestras naves? Oh, nada dramático, dijo Chen casualmente. Solo pequeñas mejoras en sus sistemas, mejor refrigeración para sus reactores, distribución de energía más eficiente,
software actualizado para sus computadoras de navegación. Todas modificaciones completamente beneficiosas que sus ingenieros estuvieron encantados de instalar. Las pantallas mostraron más datos técnicos, y los peores temores de Z-Track se confirmaron. Cada nave en la flota del Consejo mostraba las mismas irregularidades. Por supuesto, esas mejoras vinieron con algunas características adicionales que no mencionamos. Protocolos de acceso remoto, anulaciones del sistema, comandos de apagado automático, ya sabe, por si alguna vez necesitábamos hacer un mantenimiento de emergencia. El cuerpo cristalino del almirante de flota Corvás estalló en una brillante luz roja. ¿Está diciendo que puede controlar nuestras naves? Controlar es una palabra muy dura, replicó Chen. Digamos que tenemos acceso de administrador. Por ejemplo, tocó su armadura de nuevo, y de repente, las alarmas comenzaron a sonar en toda la flota del Consejo. En la nave de Z-Track, la mitad de los sistemas de armas se desconectaron. En la nave de Corvás, los escudos parpadearon y se apagaron. En toda la flota, las naves comenzaron a informar de fallos en los sistemas y fluctuaciones de energía. No se preocupen, dijo Chen mientras el caos estallaba alrededor de los comandantes del Consejo. Esto es solo una demostración. Podría apagar toda su flota permanentemente si quisiera, pero eso sería antideportivo. Los fallos del sistema se detuvieron tan rápido como habían comenzado, pero el mensaje fue claro. La poderosa flota del Consejo Galáctico estaba completamente a merced de la humanidad. Ahora bien, continuó Chen, déjenme darles nuestra contrapropuesta. Van a dar la vuelta a sus naves y abandonar nuestro sistema solar. Van a regresar a las cámaras del Consejo y explicar que la humanidad ha sido aceptada como miembro de pleno derecho de la comunidad galáctica, con todos los derechos y privilegios que eso conlleva. Eso es imposible, protestó Z-Track. El Consejo nunca aceptará tales términos. Oh, creo que lo harán, dijo Chen. Verá, mientras hemos estado hablando, demostraciones similares han tenido lugar en todo el espacio del Consejo. Cada base de flota importante, cada instalación crítica, cada mundo importante acaba de aprender que sus sistemas no son tan seguros como pensaban. La pantalla mostró imágenes de toda la galaxia. Bases militares del Consejo con sus defensas desconectadas. Edificios gubernamentales con sus sistemas de comunicación comprometidos. Instalaciones industriales con sus líneas de producción detenidas. En todas partes se estaba entregando el mismo mensaje. La humanidad había estado dentro de sus sistemas durante décadas. Lo llamamos el Protocolo Prometeo, explicó Chen. Nombrado así por el mito humano sobre robar el fuego de los dioses. Excepto que en este caso, no robamos su fuego. Hemos estado construyendo pacientemente el nuestro, y ahora estamos listos para usarlo. Los tentáculos del almirante Yot se retorcieron de furia. Esto es un acto de guerra. No, corrigió Chen. Esto es un acto de supervivencia. Vinieron aquí a destruirnos. Simplemente les estamos mostrando por qué eso no es posible. Ahora tienen dos opciones. Aceptarnos como iguales o descubrir lo que sucede cuando los humanos dejan de jugar limpio. ¿Y si nos negamos?, preguntó Z-Track. La sonrisa de Chen desapareció, reemplazada por una expresión de frío cálculo que hizo que la temperatura de la sala pareciera bajar. Entonces descubrirán por qué cada especie en el espacio humano nos llama los nativos del mundo letal. Aprenderán por qué nuestros aliados elevados eligieron luchar a nuestro lado en lugar de contra nosotros. Y entenderán por qué a veces la mejor manera de asegurar la paz es ser demasiado peligroso como para ser atacado. Se inclinó hacia adelante y sus ojos verdes parecieron mirar directamente al alma de cada comandante del Consejo. No se equivoquen, caballeros. Nos hemos estado preparando para esta guerra durante 50 años. Conocemos sus capacidades, sus debilidades, su psicología y sus miedos. Tenemos activos posicionados en todo su territorio. Aliados listos para luchar a nuestro mando y tecnología que nunca han visto. Si nos obligan a luchar, no solo nos defenderemos. Acabaremos con el Consejo Galáctico como entidad política y reconstruiremos la galaxia según nuestro propio diseño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en 3000 años,
Los representantes del Consejo Galáctico se enfrentaban a un oponente que no solo no les temía, sino que estaba activamente ansioso por la confrontación. Así que, dijo Chen, recostándose en su silla con esa terrible sonrisa regresando. ¿Qué va a hacer? ¿La paz o la lección de sus vidas? La transmisión terminó, dejando a los comandantes del Consejo mirando el espacio vacío mientras el peso de su situación se cernía sobre ellos como un sudario. Habían venido a la Tierra esperando aplastar una rebelión menor. En cambio, habían caído en una trampa que llevaba 50 años preparándose. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, la verdadera flota humana se estaba moviendo a su posición, lista para mostrarle a la galaxia lo que sucedía cuando alguien amenazaba al mundo letal llamado Tierra. El cuerpo cristalino del almirante de flota Corvás ardía de rabia mientras cortaba la conexión con el centro de mando humano. A su alrededor, la tripulación de su puente trabajaba frenéticamente para evaluar el daño de la demostración de Chen. Los informes de sistemas llegaban de toda la flota, todos con el mismo mensaje aterrador. Sus naves estaban comprometidas. Informe de estado. Ladró. Señor, informó su ingeniero jefe. Hemos identificado el origen de las intrusiones en el sistema. Las modificaciones que los humanos hicieron en nuestras naves incluían subrutinas ocultas en nuestros sistemas centrales. Tienen acceso por la puerta trasera a todo. Armas, escudos, soporte vital, incluso nuestras secuencias de autodestrucción. ¿Podemos eliminarlas? No sin reconstruir completamente cada sistema desde cero. Llevaría meses, quizás años. Y señor, la voz del ingeniero bajó a un susurro, no solo están en nuestras naves. Las mismas intrusiones están presentes en nuestras estaciones espaciales, nuestras redes de defensa planetaria, incluso en nuestros sistemas de comunicación en casa. Corvás sintió algo que nunca había experimentado en 3 siglos de servicio militar: miedo genuino. Los humanos no solo los habían superado tácticamente, habían comprometido sistemáticamente toda la infraestructura de la civilización galáctica. En la nave insignia, Zeta-Track mantenía una conferencia de emergencia con los otros embajadores del Consejo a través de comunicación cuántica. Las formas holográficas de sus colegas parpadeaban con interferencia, otra señal de que las modificaciones humanas afectaban incluso a sus sistemas más seguros. Esto es un desastre más allá de todo lo que podríamos haber imaginado, admitió el consejero Bass, el anciano líder del órgano de gobierno del Consejo. Si los humanos pueden controlar nuestros activos militares a voluntad, nuestra autoridad no significa nada. Tenemos que atacar ahora, antes de que puedan consolidar su ventaja, instó el consejero Derrak, cuya facción militante siempre estaba lista para la violencia. Incluso comprometidos, todavía tenemos superioridad numérica y de fuego. ¿Y arriesgarnos a que apaguen toda nuestra flota en medio de la batalla? Replicó Zeta-Track. Podrían desactivar nuestras armas y dejarnos flotando indefensos mientras nos destrozan a su antojo. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Bass. No podemos simplemente rendirnos ante estos advenedizos. Antes de que Zeta-Track pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la flota. Las pantallas tácticas se iluminaron con nuevos contactos que aparecían en el borde del sistema solar. Naves salían del viaje superlumínico, pero no eran naves del Consejo. Informe, exigió Corvás. Señor, estamos detectando múltiples formaciones de flotas entrando en el sistema. El recuento inicial muestra, esto no puede ser correcto. ¿Qué es? Señor, estamos leyendo más de 2000 naves de configuración desconocida. No están transmitiendo códigos de identificación del Consejo. La pantalla principal parpadeó y se resolvió en una vista táctica que heló la sangre de todos los oficiales del Consejo. Rodeando su flota había una formación masiva de naves como ninguna otra en sus bases de datos. Las naves eran elegantes y angulosas, cubiertas de lo que parecía una armadura adaptativa que cambiaba de color y patrón como piel viva. Sus firmas de energía eran completamente ajenas, mostrando niveles de potencia que rivalizaban con los acorazados del Consejo a pesar de ser mucho más pequeñas. Naves desconocidas, transmitió Corvás en todas las frecuencias. Identifíquense de inmediato. La respuesta no provino de las naves, sino del almirante Chen,
cuya imagen apareció una vez más en sus pantallas. Ya no estaba sola, flanqueada por figuras con armaduras avanzadas similares, pero con claras diferencias fisiológicas. Altos seres parecidos a osos estaban a su izquierda. Gráciles criaturas parecidas a aves se posaban a su derecha. Formas reptilianas con ojos brillantes llenaban el fondo. Almirante de flota Corvás, dijo Chen con esa misma sonrisa fría. Permítame presentarle el verdadero alcance del espacio humano. Lo que está viendo son las flotas combinadas de la Alianza Terrana. La humanidad y nuestras especies aliadas, trabajando juntas como iguales. La pantalla se dividió para mostrar primeros planos de las naves alienígenas. Claramente no eran de diseño humano, pero llevaban armas humanas y lucían marcas tácticas humanas. Más inquietante aún, se movían con una coordinación que hablaba de una doctrina táctica compartida y estructuras de mando integradas. Imposible, respiró el comandante Vex. Nuestra inteligencia mostraba que las especies elevadas apenas superaban sus estados primitivos. Su inteligencia era exactamente lo que queríamos que vieran, respondió uno de los seres parecidos a osos, su voz un profundo estruendo que transmitía una autoridad inconfundible. Soy el jefe de guerra Tacnit del Cuerpo de Defensa Ursine. Mi gente ha estado trabajando con los humanos durante 30 años, construyendo naves y entrenando guerreros para este día. Otra voz se unió, esta musical y fluida como el viento entre los árboles. Soy la líder de vuelo Zephyr de la flota Aven. Mientras ustedes observaban nuestras colonias públicas, nosotros establecíamos bases ocultas en todo el borde exterior. Cada sistema vacío que sus exploradores revisaron estaba en realidad bajo nuestra observación. Una tercera voz, sibilante y mesurada, provino de una de las figuras reptilianas. Soy el maestro tecnológico Cesarín del Cuerpo de Ingeniería Sorian. Hemos estado mejorando la tecnología humana y desarrollando nuevas armas diseñadas específicamente para contrarrestar las defensas del Consejo. Chen dio un paso adelante y los patrones de energía de su armadura se intensificaron. Verán, cuando elevamos a nuestros aliados, no les impusimos nuestra cultura. Aprendimos de la suya. Los Ursine nos enseñaron sobre la guerra en manada y la lealtad inquebrantable. Los Aven nos mostraron el pensamiento táctico tridimensional y el reconocimiento perfecto. Los Orián compartieron su conocimiento de ingeniería avanzada y tecnología adaptativa. La pantalla táctica se actualizó para mostrar la verdadera formación que rodeaba a la flota del Consejo. No era solo una colección aleatoria de naves. Era una formación de batalla perfectamente coordinada que aprovechaba las fortalezas naturales de cada especie. Cruceros pesados Ursine formaban un muro de hierro de potencia de fuego. Exploradores Aven se lanzaban entre las posiciones como un banco de peces mortales. Naves de apoyo Sorian parpadeaban dentro y fuera del alcance de los sensores, sus cascos adaptativos haciéndolos casi invisibles. Esto es solo una fracción de nuestra verdadera fuerza, continuó Chen. ¿De verdad pensaron que reuniríamos toda nuestra flota en un solo sistema? Mientras ustedes se han centrado en la Tierra, nuestros principales grupos de batalla se han estado moviendo a posiciones en todo el espacio del Consejo. Nuevos datos tácticos aparecieron en las pantallas, mostrando formaciones de flotas similares cerca de los principales mundos y bases militares del Consejo. El alcance de la operación era asombroso. La humanidad y sus aliados de alguna manera habían logrado posicionar fuerzas en toda la galaxia sin ser detectados. ¿Cómo?, preguntó Zeta-Track débilmente. ¿Cómo escondieron tantas naves durante tanto tiempo? Rutas comerciales, respondió Chen simplemente. Durante 50 años, las naves de carga humanas se han estado moviendo por el espacio del Consejo con total libertad. Lo que sus inspectores de aduanas veían como naves mercantes eran en realidad transportes militares que llevaban naves de guerra desmontadas y componentes de bases prefabricadas. Cada puesto comercial que establecimos, cada operación minera que abrimos, cada misión diplomática que enviamos, todo fue una tapadera para la mayor acumulación militar en la historia galáctica. La forma reptiliana del maestro tecnológico Cesarín cambió a un complacido color azul verdoso. Nuestra tecnología de sigilo adaptativo nos permitió construir bases ocultas dentro de campos de asteroides y nebulosas.
Algunas de nuestras instalaciones están a menos de un año luz de los principales mundos del Consejo, completamente sin detectar. Pero solo la logística, protestó la almirante Yot. La coordinación requerida, los recursos necesarios. Está pensando como una fuerza militar tradicional, retumbó el jefe de guerra Taknit. Los humanos nos enseñaron a pensar como empresarios. Cada operación tenía que ser rentable. Cada base tenía que pagarse a sí misma a través de negocios legítimos. Construimos un complejo militar industrial disfrazado de red comercial. La escala del engaño se estaba volviendo clara. La humanidad no solo se había estado preparando para la guerra. Habían estado librando una guerra económica durante décadas, usando su aparente debilidad como tapadera para la operación de inteligencia más sofisticada de la historia galáctica. Esta es su última oportunidad, dijo Chen, su voz cortando el silencio atónito. Pueden ordenar a su flota que se retire y se vaya, o pueden descubrir qué sucede cuando la especie depredadora más exitosa de la galaxia decide dejar de esconderse. El almirante de flota Corvás miró las pantallas tácticas que mostraban a su flota, rodeada por fuerzas que lo superaban en número 4-1. Su cuerpo cristalino parpadeó con incertidumbre mientras intentaba encontrar una salida a la trampa. Incluso si nos retiramos, dijo finalmente, el Consejo nunca aceptará esta situación. Reunirán todas las naves disponibles y regresarán con toda su fuerza. ¿Lo harán?, preguntó Chen. Su economía depende de las rutas comerciales que controlamos. Sus redes de comunicación pasan por sistemas que hemos infiltrado. Su infraestructura militar incluye componentes que hemos modificado. ¿Cómo planean exactamente librar una guerra cuando controlamos las cadenas de suministro? Hizo un gesto y las pantallas mostraron el verdadero alcance de la penetración económica humana en el espacio del Consejo. Redes de distribución de alimentos, cadenas de suministro médico, extracción de materias primas, sistemas de fabricación, todo fluía a través de intermediarios controlados por humanos. Podrían intentar construir una nueva infraestructura, agregó la líder de vuelo Zephyr con su voz musical. Pero eso llevaría décadas, y estaríamos observando cada paso del proceso. Mientras tanto, sus mundos estarían lidiando con escasez, colapso económico y malestar social. Oh, dijo Chen, podrían aceptar la nueva realidad. La humanidad y nuestros aliados no nos vamos a ninguna parte. Ahora somos parte de la comunidad galáctica. Les guste o no. La pregunta es si nos integramos pacíficamente o si tenemos que reestructurar todo el sistema por la fuerza. Una nueva voz interrumpió los canales de comunicación, una que hizo que todos los oficiales del Consejo se pusieran en alerta. Era el propio consejero Vaz, el líder supremo del Consejo Galáctico, hablando directamente desde las cámaras del Consejo. Almirante Chen, su antigua voz llevaba el peso de 3 milenios de autoridad. Ha dejado claro su punto. Pero seguramente entiende que no podemos simplemente abandonar nuestros principios. El Consejo mantiene el orden a través de la fuerza y la jerarquía. Si aceptamos sus términos, ¿qué mensaje enviamos a otras especies ambiciosas? La sonrisa de Chen se volvió afilada como una navaja. Envía el mensaje de que el viejo orden está terminando. Consejero. La galaxia está cambiando, y pueden cambiar con ella o quedarse atrás. ¿Y si elegimos luchar? Entonces aprenderán porque los humanos tienen un dicho: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Llevamos 50 años preparándonos. Consejero. ¿Ustedes? La transmisión terminó con ese desafío flotando en el vacío entre las dos flotas. Alrededor del sistema solar de la Tierra, miles de naves se enfrentaban en el punto muerto más peligroso de la historia galáctica. Pero la verdadera batalla no era entre armas y escudos. Era entre dos filosofías de poder completamente diferentes. El Consejo creía en la dominación a través de la fuerza superior y la autoridad ancestral. La humanidad creía en la victoria a través de la preparación superior y el pensamiento adaptativo. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, el resultado de ese conflicto filosófico determinaría el futuro de la civilización galáctica. La guerra que estaba a punto de comenzar no solo remodelaría el equilibrio de poder. Redefiniría lo que significaba el poder en una galaxia donde los cazadores finalmente se habían revelado a su presa.
El silencio se extendió por el espacio como una respiración contenida. Dos flotas masivas se enfrentaban en el sistema solar de la Tierra. Armas cargadas pero sin disparar. Escudos activos pero sin probar. El momento pendía del filo de una navaja, con el futuro de la civilización galáctica en juego. La voz del consejero Bass finalmente rompió el silencio, transmitida desde las cámaras del Consejo a años luz de distancia. Sus palabras llevaban el peso de 3000 años de autoridad incuestionable. Almirante Chen ha demostrado capacidades impresionantes, pero debe entender que el Consejo Galáctico no puede parecer débil. Si simplemente aceptamos sus demandas, alentará a cada especie ambiciosa de la galaxia a desafiar nuestra autoridad. La almirante Chen permanecía inmóvil en su centro de mando, rodeada de pantallas holográficas que mostraban las posiciones de cada nave en ambas flotas. Sus comandantes aliados, Ursine, Aven y Sorian, esperaban su respuesta. El momento para el que la humanidad se había estado preparando desde su primer atisbo de la comunidad galáctica finalmente había llegado. Consejero, dijo en voz baja, sigue pensando en términos del viejo paradigma. Cree que la autoridad proviene de la capacidad de destruir a quienes se oponen. Pero eso solo funciona cuando sus oponentes tienen algo que perder que usted puede amenazar. Hizo un gesto hacia las pantallas tácticas. ¿Con qué nos van a amenazar exactamente? ¿Nuestras redes comerciales? Las construimos para ser redundantes y adaptables. ¿Nuestras colonias? Son autosuficientes y están fuertemente defendidas. ¿Nuestros aliados? Eligieron estar con nosotros, conociendo los riesgos. El almirante de flota Corvás interrumpió la transmisión. Basta de hablar. Somos el Consejo Galáctico. No negociamos con primitivos. Su cuerpo cristalino estalló en una luz brillante mientras daba la orden que sus guerreros habían estado esperando. Todas las naves. Habrán fuego. Destruyan la flota humana. La flota del Consejo estalló con la furia de 1000 soles. Rayos de energía surcaron el espacio. Torpedos de plasma se precipitaron hacia sus objetivos. Y armas exóticas que podían hacer añicos asteroides enfocaron su poder en la formación humana. Por un momento, pareció que la superioridad tecnológica del Consejo se impondría. Sus armas eran más avanzadas, sus naves más grandes, y su experiencia en la guerra espacial abarcaba milenios. Pero entonces, la almirante Chen sonrió esa sonrisa fría y depredadora una última vez. Fuego, dijo simplemente. Lo que sucedió a continuación redefinió la guerra para toda una galaxia. Las naves humanas no respondieron con armas tradicionales. En su lugar, desataron tecnologías que el Consejo nunca había visto. Proyectiles cinéticos moviéndose a fracciones significativas de la velocidad de la luz atravesaron los escudos de energía como si no existieran. Armas de energía dirigida, usando principios que hicieron que los físicos del Consejo cuestionaran su comprensión de la realidad, cortaron blindajes que deberían haber sido impenetrables. Pero el verdadero impacto provino de las naves aliadas. Las naves Ursine abrieron fuego con armas que parecían doblar el propio espacio, creando pozos de gravedad que aplastaban las naves del Consejo como latas vacías. La flota Aven se movía por la batalla con una maniobrabilidad imposible, sus armas disparando desde ángulos que deberían haber sido físicamente imposibles. Las naves Orián parpadeaban dentro y fuera de la visibilidad, su tecnología adaptativa las hacía casi imposibles de apuntar mientras atacaban con precisión quirúrgica. Imposible, jadeó el comandante Vex mientras sus pantallas tácticas mostraban naves del Consejo siendo destruidas más rápido de lo que podía rastrear. Sus armas no deberían poder penetrar nuestros escudos. No están usando armas basadas en energía, informó su oficial científico, con la voz tensa por la incredulidad. Están usando algún tipo de manipulación de materia exótica. Nuestros escudos están diseñados para desviar energía, no proyectiles sólidos moviéndose a velocidades relativistas. En la nave insignia del Consejo, las alarmas gritaban mientras sistema tras sistema informaba de daños o fallos completos. Pero los informes más perturbadores no provenían de la batalla en sí. Venían del espacio del Consejo en toda la galaxia. «Señor», gritó el oficial de comunicaciones en pánico. «Estamos recibiendo llamadas de socorro de la flota natal Boran.
Informan estar bajo ataque de fuerzas desconocidas. El colectivo Menturi solicita asistencia inmediata. Añadió otro oficial. Sus plataformas de defensa orbital han sido desactivadas. El sector industrial borviano, las rutas comerciales Kitmari, las estaciones de investigación Sarian. Los informes seguían llegando, cada uno describiendo el mismo escenario. Ataques simultáneos por fuerzas que parecían surgir de la nada. La voz del almirante Chen interrumpió el caos de la batalla. ¿De verdad pensó que esto se trataba solo de una flota, almirante Corvás? Le dijimos que nos habíamos estado preparando durante 50 años. ¿Imaginó que concentraríamos todas nuestras fuerzas en un sistema? Las pantallas tácticas se actualizaron para mostrar el verdadero alcance de la ofensiva humana. En todo el espacio del Consejo, flotas ocultas emergían de su escondite para atacar objetivos militares, centros de comunicación y recursos estratégicos. Pero no eran ataques aleatorios. Eran ataques coordinados con precisión, diseñados para aniquilar la capacidad del Consejo de mantener el control sobre su territorio. Está presenciando el fin del viejo orden galáctico, continuó Chen mientras su nave desmantelaba sistemáticamente la flota del Consejo alrededor de la Tierra. Durante 3000 años, han mantenido la paz a través del miedo. Han mantenido a las especies a raya amenazando con destruir a cualquiera que los desafiara. Pero, ¿qué sucede cuando alguien los desafía que no tiene miedo de morir? Un acorazado del Consejo, una de las naves de guerra más poderosas jamás construidas, explotó en un brillante destello cuando las armas de gravedad Ursine colapsaron su casco en una esfera de metal y cerámica comprimidos. La vista envió ondas de choque a través de las fuerzas restantes del Consejo. No tenemos miedo de morir, retumbó la voz del jefe de guerra Taknit a través de los canales de comunicación. Mi pueblo ha sido guerrero durante 1 millón de años. La muerte en batalla es un honor, no un miedo. Y no tenemos miedo de adaptarnos, añadió la líder de vuelo Zephyr mientras sus exploradores realizaban maniobras imposibles alrededor de los interceptores del Consejo. Mi pueblo ha sobrevivido siendo más inteligente y más rápido que nuestros depredadores. Sus naves son solo depredadores más grandes. Y no tenemos miedo de evolucionar, siseó el maestro tecnológico Cesarín mientras sus equipos de ingenieros realizaban modificaciones en tiempo real a sus sistemas de armas. Mi pueblo siempre ha mejorado nuestras herramientas para igualar a nuestra presa. Ustedes son simplemente el último desafío. Y nosotros, los humanos, dijo la voz más escalofriante, la de la propia almirante Chen, no le tememos a nada en absoluto. Venimos de un mundo que intentó matarnos durante 1 millón de años. Todo en la Tierra era más grande, más fuerte, más rápido o más venenoso que nosotros. Sobrevivimos siendo más astutos, más feroces y más decididos que cualquier otra cosa en nuestro planeta. La batalla se estaba convirtiendo en una masacre. La flota del Consejo, que parecía tan abrumadora solo unas horas antes, estaba siendo sistemáticamente destruida por fuerzas que luchaban con una coordinación y una crueldad que conmocionaron incluso a los comandantes militares veteranos. Esto es una locura, transmitió el almirante de flota Corvás mientras su propia nave se estremecía bajo el impacto de las armas humanas. Están destruyendo los cimientos de la civilización galáctica. No, replicó Chen mientras otra nave del Consejo moría en fuego nuclear. Lo estamos reemplazando con algo mejor. Su civilización se construyó sobre la subyugación de los débiles por los fuertes. La nuestra se construirá sobre la cooperación entre iguales. ¿Iguales? La forma cristalina de Corvás estalló con furia desesperada. ¿Cree que estas especies primitivas son nuestros iguales? Creo, dijo el jefe de guerra Taknit, mientras sus naves se acercaban a la nave insignia del Consejo, que cualquiera dispuesto a levantarse y luchar por su libertad ya ha demostrado su valía. El final llegó rápidamente después de eso. Ante la destrucción total, las naves del Consejo supervivientes comenzaron a rendirse. Una por una, orgullosas naves de guerra que habían hecho cumplir la ley galáctica durante siglos apagaron sus armas y se sometieron a los equipos de abordaje humanos. El almirante de flota Corvás fue uno de los últimos en rendirse, su cuerpo cristalino apagado por la derrota mientras marines humanos con armaduras avanzadas tomaban el control de su puente.
La propia almirante Chen subió a bordo para aceptar su capitulación formal. Esto no ha terminado, dijo él mientras entregaba sus códigos de mando. El Consejo tiene miles de naves en toda la galaxia. Se reagruparán y regresarán con toda su fuerza. ¿Lo harán?, preguntó Chen, su fría sonrisa sin vacilar. Permítame mostrarle algo. Activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual del espacio del Consejo. Indicadores rojos marcaban instalaciones dañadas o destruidas. Amarillo mostraba sistemas bajo control humano. Verde indicaba mundos que habían declarado neutralidad. Y azul mostraba algo que quebró por completo el espíritu de Corvás. Esos marcadores azules representan mundos del Consejo que han solicitado oficialmente protección a la Alianza Terrana, explicó Chen. Parece que, cuando se les da a elegir entre el viejo sistema y el nuevo, la mayoría de las especies prefieren la libertad a la subyugación. La pantalla mostraba docenas de mundos cambiando de bando. Sus líderes hacían anuncios cuidadosamente redactados sobre unirse a una nueva comunidad galáctica basada en la cooperación en lugar de la dominación. La guerra económica que la humanidad había estado librando durante décadas finalmente estaba dando sus frutos. Los mundos que dependían del comercio humano estaban eligiendo ponerse del lado de sus socios comerciales en lugar de sus antiguos amos. Pero no se trata solo de economía, continuó Chen. Por primera vez en la historia galáctica, a las especies se les ofrece una igualdad genuina. El mismo trato que les dimos a nuestros aliados elevados. Asociación, no servidumbre. 6 meses después, la almirante Sarah Chen se encontraba ante la reformada Asamblea Galáctica en lo que una vez fueron las cámaras del Consejo. La gran sala había sido rediseñada para reflejar el nuevo orden. En lugar de un trono central rodeado de asientos de suplicantes, ahora había una disposición circular donde cada especie se sentaba como igual. Representantes de más de 400 mundos llenaban la cámara. Pero la composición era radicalmente diferente del antiguo Consejo, donde una vez 12 especies dominantes habían gobernado sobre cientos de razas súbditas. Ahora, cada mundo tenía una voz igual en los asuntos galácticos. La era de los imperios está terminando, dijo Chen en su discurso a la asamblea. La era de la cooperación está comenzando. Hemos demostrado que la fuerza no proviene de la capacidad de dominar a otros, sino de la voluntad de unirse contra aquellos que nos dominarían. En la audiencia, los antiguos líderes del Consejo Galáctico se sentaban en asientos designados. No eran prisioneros, la humanidad había sido sorprendentemente generosa en la victoria. Pero ya no eran los gobernantes incuestionables que alguna vez fueron. El consejero Vaz parecía anciano y cansado, su reinado de 3000 años finalmente había terminado. Algunos de ustedes se preguntarán por qué luchamos tan duro por esto, continuó Chen. ¿Por qué pasamos 50 años preparándonos para una guerra que podría habernos destruido a todos? La respuesta es simple, nos negamos a arrodillarnos. Hizo una pausa, mirando a los representantes reunidos de cientos de mundos. Cada especie en esta sala tiene algo único que ofrecer. Los Menturi tienen una inteligencia sin igual. Los Boran han dominado la manipulación de la energía. Los Borvianos son los mejores ingenieros de la galaxia. Pero durante demasiado tiempo, estos dones fueron suprimidos bajo un sistema que valoraba la conformidad sobre la innovación. No más. En la reformada Asamblea Galáctica, cada especie será libre de perseguir su propio destino mientras contribuye al bien común. El comercio se basará en el beneficio mutuo, no en la explotación. La tecnología se compartirá, no se acaparará. Y los conflictos se resolverán mediante la negociación, no la conquista. Sonrió. Y por primera vez en meses, fue una expresión cálida en lugar de fría. Le dijimos al antiguo consejo que deberían haber reconsiderado su posición. Ahora ofrecemos esa misma oportunidad a todos. Únanse a nosotros para construir algo mejor que lo que vino antes. Ayúdenos a crear una galaxia donde la fuerza proteja a los débiles en lugar de depredarlos. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Especie tras especie se pusieron de pie para prometer su apoyo al nuevo orden, muchas de ellas hablando libremente por primera vez en siglos. Pero fue el jefe de guerra Taknit quien proporcionó el momento más conmovedor de la ceremonia.
El imponente líder Ursine se acercó al podio con pasos lentos y dignos que enfatizaban su autoridad natural. Durante 30 años, retumbó con su profunda voz: los humanos han sido nuestros socios y maestros. Nos enseñaron que la fuerza sin sabiduría es tiranía, y la sabiduría sin fuerza es impotencia. Hoy, estamos juntos no como especies elevadas y sus benefactores, sino como iguales que eligieron enfrentar la galaxia unidos. Se volvió para mirar directamente a los antiguos líderes del Consejo. Vinieron a la Tierra exigiendo rendición. Recibieron desafío. Amenazaron con la destrucción. Recibieron una lección. Esperaban miedo. Descubrieron que algunas cosas en esta galaxia son demasiado peligrosas como para amenazarlas. La líder de vuelo Zephyr tomó el podio a continuación, su voz musical llegando a cada rincón de la cámara. Mi pueblo tiene un dicho: el viento que dobla el árbol no lo rompe. Durante 3000 años, su consejo fue una tormenta que rompió muchos árboles. Pero los humanos nos enseñaron a hacer el viento en su lugar, a adaptarnos, a fluir alrededor de los obstáculos, a encontrar las grietas en la armadura más fuerte. Finalmente, el maestro tecnológico Cesarín se acercó, su forma reptiliana cambiando a colores que indicaban una profunda satisfacción. La evolución nunca se detiene, siseó con su voz sibilante. Los fuertes se aprovechan de los débiles hasta que los débiles se vuelven más fuertes. Los cazadores se convierten en la presa hasta que la presa se convierte en los cazadores. Hoy, vemos el siguiente paso en la evolución galáctica: el nacimiento de una civilización basada en la cooperación en lugar de la depredación. Al concluir la ceremonia, la almirante Chen se encontró en un balcón con vistas a la ciudad capital de lo que una vez fue el mundo natal del Consejo. El horizonte ya estaba cambiando a medida que la nueva arquitectura reflejaba los valores más abiertos e igualitarios de la Asamblea Reformada. El coronel Martínez se unió a ella, llevando una tableta de datos con los últimos informes de toda la galaxia. ¿Informe de estado?, preguntó ella. Mejor de lo que nos atrevimos a esperar, respondió él. La transición avanza sin problemas en la mayoría de los sectores. Algunos mundos de línea dura todavía se resisten, pero están aislados y perdiendo apoyo a diario. La integración económica que construimos durante 50 años está dando sus frutos. Es más fácil unirse al nuevo orden que luchar contra él. ¿Alguna noticia de los antiguos líderes del Consejo? El consejero Bass ha disuelto formalmente el Consejo Galáctico y ha recomendado que todos los mundos miembros consideren unirse a la Asamblea Reformada. Dice que está cansado de gobernar y quiere pasar sus años restantes estudiando la filosofía humana. Chen se rió entre dientes. Casi me da pena. 3000 años de autoridad incuestionable terminados por una especie que se negó a conocer su lugar. Señora, dijo Martínez en voz baja, ¿cree que hicimos lo correcto? Todas esas naves que destruimos, todas esas vidas perdidas. Chen guardó silencio por un largo momento, observando el atardecer pintar el cielo con colores brillantes. Finalmente, habló. Coronel, mi abuelo luchó en la última gran guerra en la Tierra. Solía decirme que el precio de la paz es la vigilancia eterna. Pero creo que solo tenía la mitad de la razón. El precio de la paz no es solo vigilar las amenazas. Es estar dispuesto a convertirte en una amenaza para aquellos que destruirían la paz. Se volvió para mirarlo, y su expresión era seria, pero no fría. Nosotros no empezamos esta lucha, pero la terminamos. Y ahora, por primera vez en la historia galáctica, cada especie tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial sin temor a ser aplastada por quienes vinieron antes. A lo lejos, las naves despegaban del espaciopuerto. Naves humanas, transportes pesados Ursine, exploradores Saben y naves de investigación Sorian, todos trabajando juntos para construir la infraestructura del nuevo orden galáctico. Además, añadió Chen con una leve sonrisa, alguien tenía que enseñarle a la galaxia que los humanos nunca se rinden. Años más tarde, los historiadores marcarían este día como el comienzo de la Segunda Era Galáctica. Una era de cooperación sin precedentes, avance tecnológico e intercambio cultural. La rígida jerarquía del antiguo Consejo fue reemplazada por una red dinámica de asociaciones que permitió a cada especie perseguir sus fortalezas mientras contribuía al bien común.
Pero para los niños que jugaban en los parques de 100 mundos, vigilados por las siluetas distintivas de las naves de guerra humanas en el cielo, la lección era más simple. Detrás de cada momento de paz estaban aquellos dispuestos a luchar por él. Y en las profundidades del espacio, en las naves que portaban la bandera de la Alianza Terrana, el mensaje final del almirante Chen a la galaxia se mostraba en cada pantalla de comunicación. Les dijimos que lo reconsideraran. Deberían haber escuchado.